Nació para luchar. Le educaron para no aceptar nada que no fuese la victoria en el campo de batalla. Es el gran comandante militar de Cartago, Aníbal. La misión de su vida es destruir Roma. O morir intentándolo. Aníbal se abre camino por los gélidos Alpes. Ensangrienta el terreno con decenas de miles de los guerreros más valientes de Roma. Y hace historia militar en un campo de batalla en el que masacra a 70.000 hombres en un día. Aníbal es un asesino. Aníbal es un conquistador. Aníbal es el aniquilador. Batallas legendarias. Aníbal, el aniquilador. El año 219 a.C. El hombre, Aníbal Barca de Cartago. Uno de los grandes generales y de los más sanguinarios de la historia. Aníbal quema hasta sus mismos cimientos la ciudad romana de Sagunto. Estas llamas son solo las chispas iniciales del violento infierno que pronto envolverá a Europa, cuando Aníbal, el aniquilador, dé comienzo a un vengativo reino sangriento destinado a acabar con la poderosa Roma. La localidad natal de Aníbal, Cartago, es el faro del comercio en la costa norte de África. Su influencia comercial y militar se siente en todo el Mediterráneo. Comerciaban por todas partes. Llegaban hasta el Mediterráneo oriental, e incluso hay ciertos indicios de que por el oeste llegaron a través del estrecho de Gibraltar hasta Inglaterra. Apenas a 650 kilómetros de Cartago se encuentra Roma. Aunque todavía no es el colosal imperio que un día será, su poder militar amenaza el dominio comercial cartaginés en la región. Los romanos son un pueblo fundamentalmente guerrero, imperial. Todavía no son un imperio, pero es evidente que su república empieza a ampliar sus fronteras. Solo era cuestión de tiempo que Roma y Cartago acabasen chocando. La destrucción personal y brutal de Sagunto llevada a cabo por Aníbal es una invitación sangrienta entregada en mano a Roma para animarla a unirse a su juego mortal de carnicería y aniquilación. Por lo que sabemos, el asedio de Sagunto duró 8 meses. Nos faltan detalles desde una perspectiva histórica, pero lo que sí sabemos es que una vez que las tropas cartaginesas encontraron una brecha en la muralla y entraron, fueron casa por casa, buscando sobre todo familias romanas, mataron a los varones romanos y vendieron a las mujeres y a los niños como esclavos. Entre el humo y el hedor de la tierra quemada y los cuerpos romanos calcinados llega la respuesta de Roma: capturar a Aníbal y crucificarlo. Hay una escena muy famosa, descrita por el historiador griego Polibio, según la cual el embajador romano recoge su toga, un pliegue en cada mano y dice: Roma te ofrece la paz o la guerra, escoge, a Roma le da igual. Aníbal y los cartagineses escogen de buen grado luchar. Es una guerra cuyas semillas se plantaron casi medio siglo antes. Entonces Cartago y Roma ensangrentaron el mar Mediterráneo en la denominada Primera Guerra Púnica, llamada así por el término latino con el que se denominaba a Cartago, Punica. 400.000 muertos, casi el 15% de los efectivos militares de toda Italia se perdieron en esa guerra. Fue una guerra terriblemente sangrienta. Finalmente la guerra acaba en tablas militares, pero para Cartago el tratado de paz es especialmente costoso. Parte del tratado que firmaron con Roma implicaba que Cartago limitaría su armada a 100 navíos, y esto es demoledor para un imperio que era una potencia naval y comercial. Con la mayoría de su flota comercial eliminada y los bolsillos vacíos, Cartago usa su poder militar para explotar las riquezas de España. Se da la circunstancia de que en España hay grandes minas de plata, y los cartagineses se apoderan rápidamente de ellas y amasan una fortuna. Deciden acumular defensas terrestres en lugar de navales que prácticamente habían sido eliminadas en la Primera Guerra Púnica. El padre de Aníbal, Amílcar Barca, un hombre curtido en 1000 batallas, lidera al ejército de hombres que marcha sobre España.
Amílcar Barca es el fundador de una gran dinastía militar de Cartago, denominada de los Bárcidas, por el nombre Barca, y odiaba profundamente a los romanos. El joven Aníbal está inmerso en un mundo violento y sangriento y observa cómo su padre, maestro y modelo, se embarca en combates de una tremenda brutalidad. Aníbal solo tiene 9 años cuando Amílcar ocupa España, de modo que crece en el campo de batalla. Amílcar ofrece al joven Aníbal una educación práctica en brutalidad y arte de la guerra. A los 19 años toda su vida ha transcurrido en un campamento militar. Observa a su padre y a los demás generales y aprende a mandar a los hombres. Aníbal aprende que para formar un ejército de soldados leales, dispuestos a marchar a su lado hacia los horrores de la guerra, a veces hay que sacrificar a uno de los suyos. Si un oficial cartaginés fracasa en la batalla, es crucificado en la plaza pública. El dominio cartaginés en España es tremendamente cruel. Se basa en el fuego, la espada y la crucifixión. Pero Aníbal también motiva a sus hombres durmiendo donde ellos duermen, comiendo donde ellos comen y luchando donde ellos luchan. Ellos siguen obedientemente sus órdenes, su espada y un deseo profundamente arraigado de vengarse de Roma, heredado de su padre. Pero Amílcar nunca saboreará la venganza. En el año 228 a.C. muere repentinamente, según algunos, asesinado. Su lugar es ocupado por su yerno llamado Asdrúbal el Bello, que continúa su legado durante 6 años, aumentando el poder de Cartago, ampliando su extensión y que finalmente también es asesinado. Hay dudas históricamente sobre si Aníbal tuvo algo que ver o no en todo esto. Por fin llega el momento de Aníbal. Solo tiene 26 años cuando comanda a todo el ejército cartaginés. Es cruel, curtido en combate y decidido. Cuenta la leyenda que Amílcar hizo jurar al joven Aníbal ante el altar de Baal que dedicaría su vida a enfrentarse a Roma con el objeto de destruirla. En el año 219 a.C., con el ansia de venganza de su padre quemándole por dentro y con Sagunto en llamas, Aníbal lanza su ataque contra Roma. La Segunda Guerra Púnica ha comenzado. Aníbal reúne una fuerza de ataque de unos 50.000 soldados. Pero, como no tiene armada, se ve obligado a invadir Italia por tierra. Aníbal se pone en marcha. Desde España lidera a su ejército de 50.000 hombres hacia el norte, por la costa mediterránea, hacia Roma. 2 meses y medio después, un Aníbal exhausto, pero preparado para el combate, llega al río Ródano. Pero Aníbal se sorprende cuando descubre que los romanos están al corriente de su avance y le lanzan una fuerza ofensiva para interceptarlo. Los romanos conocían los movimientos de Aníbal en España, pero en lugar de ir directamente hacia España, fueron listos. Observaron el mapa, estudiaron por dónde podría pasar Aníbal e intentaron bloquearle la ruta terrestre hacia la península itálica por la costa mediterránea. Es el gran general del ejército romano Publio Cornelio Escipión quien lidera el ataque contra Aníbal. El ejército de Escipión, formado por 10.000 hombres, se encuentra en Marsella, aliada romana en la costa mediterránea. El ejército de Aníbal, 5 veces mayor, ha cruzado el río Ródano. Escipión envía 300 hombres a caballo al Ródano en busca de Aníbal. Aníbal ordena a 500 de sus hombres que salgan al paso del avance romano. Las 2 partidas de reconocimiento se encuentran. La guerra entre Roma y Cartago se desata una vez más. Esta es una pequeña escaramuza entre partidas de reconocimiento. En esta escaramuza en concreto, las fuerzas de Aníbal soportan lo peor del ataque y después se retiran. Escipión ordena a todas sus fuerzas que los sigan. Aníbal sabe que Escipión se encuentra a escasos días de marcha y Escipión es un general de talento. Debería darle mucho trabajo a Aníbal. Pero cuando Escipión llega al lugar en el que debería estar el ejército de Aníbal, ha desaparecido. Es como si se hubiesen esfumado en el aire. Escipión obliga a Aníbal a cambiar de plan. Ahora, en lugar de marchar por la costa mediterránea hacia Roma, el ataque de Aníbal llegará desde el norte, a través de los Alpes. La razón por la que Aníbal llegó por tierra atravesando España y después los Alpes no fue debido a una decisión estratégica. De hecho, la elección de la ruta se la impusieron básicamente los romanos. Se la impuso la situación que se vivía en aquel momento.
Aníbal llega a los Alpes en otoño del año 218 a.C. A esta altitud, él y sus 50.000 soldados se enfrentan a temperaturas bajo cero y al peligroso hielo que cubre un terreno rocoso y angosto. Los hombres están hambrientos, sus suministros están limitados y le acompaña algo más que infantería. También llevan 9.000 caballos y 37 elefantes. Todos los ejércitos importantes contaban con elefantes. Cuando los griegos se enfrentaron a Cartago en una de sus escaramuzas, los cartagineses, que estaban acostumbrados a usar carros, fueron barridos del campo de batalla por los elefantes, y en ese momento se dijeron: nos desharemos de los carros y los sustituiremos por elefantes. La consecuencia de ello fue que cuando se produjo la guerra púnica, Cartago tenía en casa en su base 300 elefantes entrenados, que vivían dentro de las murallas de la ciudad de Cartago. Así fue como se introdujeron los elefantes en el arte de la guerra. Atravesar los Alpes con un ejército tan numeroso es una complicada proeza militar. Para Aníbal y su ejército tiene consecuencias terribles. Los hombres mueren de frío, de hambre. En un momento dado, un corrimiento de tierras les bloquea completamente el paso. Es un auténtico infierno, los suministros se agotan y todavía no han cruzado la parte más complicada. Llegan a una aldea gala, donde los galos les ofrecen provisiones y suministros. Aníbal acepta la ayuda, pero sospecha enormemente de sus motivos, porque sabe que a veces los galos son amistosos y a veces no lo son. Aníbal no confía totalmente en los galos, pero al final acepta su ayuda. Los galos dirigen a Aníbal hacia un paso estrecho que lleva hasta un cañón. Las sospechas originales de Aníbal estaban fundadas. Los guías de repente desaparecen. Es una trampa. 218 a.C. Aníbal lidera a su ejército cartaginés a través de los peligrosos Alpes para invadir Roma. Por el camino, unos galos emboscan a Aníbal con una lluvia de piedras y de flechas en llamas. Aníbal se encuentra con diferentes tribus a lo largo de su campaña, principalmente galos. Eran un pueblo tribal que vivía en la actual Francia. No son un pueblo unificado y normalmente no se alían contra un enemigo común. De modo que a veces se unen a Aníbal en la guerra contra Roma y otras veces le atacan. En este caso, los galos quieren sangre. El cañón se convierte en un corredor de muerte. Los galos bloquean ambas entradas del cañón, pero las tropas de Aníbal consiguen salir dejando un enemigo masacrado a su paso. Tras 30 días extenuantes, Aníbal y sus hombres salen de los Alpes. Cuando llegan por fin a las llanuras del norte de Italia, casi un tercio del ejército de Aníbal ha perecido. Perdieron unos 18.000 hombres, cerca de un tercio de la caballería, lo que supondría aproximadamente 4.000 caballos, y llegaron con apenas 27 elefantes. Es decir, perdieron un tercio de sus elefantes. Pero Aníbal siempre supo que atravesar los Alpes le saldría caro. Desde el principio de la guerra tuvo un plan para reaprovisionar a sus tropas, un plan basado en sus elefantes. Parte de la estrategia de Aníbal a la hora de cruzar los Alpes se apoyaba en que sabía que no tendría hombres suficientes para luchar contra los romanos. Por lo tanto, tendría que conseguirlos una vez que llegase a Italia. ¿Y cómo lo haría? Pues atrayendo a su causa a los galos. Los galos odiaban a los romanos porque llevaban enfrentándose con ellos 500 años. Además, esperaba conseguir también que algunos aliados romanos desertasen. De modo que la razón para cruzar los Alpes con 37 elefantes era realmente impresionar en el sentido político tanto a los galos como a los estados aliados y demostrar que tenía un ejército que iba en serio. Los elefantes de Aníbal entran con estrépito en el norte de Italia y atraen a varias tribus galas al bando cartaginés. En noviembre del año 218 a.C., el ejército de Aníbal ha crecido hasta rondar los 40.000 hombres. Roma responde con 40.000 de sus soldados para enfrentarse a la amenaza de Aníbal. Ambos ejércitos marchan hacia un choque que sacudirá el mundo antiguo y reescribirá la historia militar. Cartago y Roma son diferentes. Los hombres de Aníbal son soldados mercenarios procedentes de todos los lugares del mapa. El ejército de Aníbal procede de diferentes enclaves de la región. Muchos de ellos son mercenarios, atraídos por su legendario liderazgo en el combate.
La infantería ligera procede de Libia. Estos hombres portan un pequeño escudo redondo y luchan con una espada pequeña o jabalina. La infantería pesada está formada por guerreros de la Galia. Son hombres que se lanzan al combate desnudos y que intimidan a sus enemigos con sus letales espadas anchas que manejan a 2 manos. La caballería pesada procede de España y del norte de Europa. Su arma predilecta es una espada curva llamada falcata o una mortífera espada larga. La capacidad de Aníbal para organizar todas estas fuerzas tan diferentes en un ataque coordinado es lo que le convierte en un general realmente extraordinario. El ejército romano es muy diferente de las fuerzas de Aníbal. Mientras los cartagineses son muy diversos, los romanos son bastante uniformes. Los soldados romanos se protegen con una armadura reluciente. Cascos de bronce les guardan la cabeza. Cotas de malla o petos de latón defienden su cuerpo. Y cada soldado porta una de las lanzas más letales de la historia, el pilum. Esa larga vara de metal se fabricaba con metal blando y tenía un gancho. Cuando atravesaba el escudo, el peso del cuerpo de madera la doblaba. No se podía sacar el pilum de un escudo. El enemigo entonces podía elegir entre luchar con un escudo con una lanza clavada o lo que inconscientemente hacía muy a menudo, deshacerse del escudo. Y eso no era lo acertado ante la infantería romana. La muerte también llega de la mano de una espada recta, forjada en hierro, ideal para el combate personal cuerpo a cuerpo. El scutum, su escudo, les proporciona una protección casi completa contra ataques con proyectiles. Aunque el ejército de Aníbal pelee organizado, su rival es una fuerza guerrera mucho más cohesionada. El ejército romano era un ejército nacional. Hablaban el mismo idioma, tenían el mismo equipo y todos estaban entrenados en las mismas tácticas. Pero la diferencia más significativa es su estilo a la hora de luchar. Tenemos un ejército romano de soldados ciudadanos, disciplinados, equipados y entrenados para lanzarse a por el enemigo frente a un grupo de profesionales que pueden atacarte de varias formas diferentes. En el río Ticino, estos estilos de combate radicalmente diferentes desencadenarían un huracán de violencia. La caballería ligera de Aníbal rodea a los romanos. Ataca a la caballería romana. Después retrocede y vuelve a atacar. Reina el caos y la confusión, a lo que los romanos no están acostumbrados. La sangre de 2000 soldados romanos masacrados empapa la tierra. Es una derrota espantosa. La clave de la escaramuza en el río Ticino fue que Publio Escipión resultó herido. Los romanos sustituyen a Escipión por el general Sempronio Longo, un líder fuerte, con un temperamento más fuerte si cabe. Sempronio es impulsivo, ansía desesperadamente conseguir gloria, y su periodo de 1 año como comandante del ejército está a punto de concluir. Está deseando luchar y Aníbal lo sabe. Una prueba de la brillantez de Aníbal como comandante militar es el hecho de que estudiaba a sus adversarios minuciosamente. No está muy claro de dónde extraía su información. Seguramente el número de comandantes romanos era relativamente pequeño, de modo que serían todos muy conocidos. Pero yo sospecho que el excelente servicio de inteligencia cartaginés tenía mucho que decir, de modo que cuando Aníbal se preparaba para luchar sabía quién estaba al mando en el otro bando. Los estudiaba minuciosamente, conocía sus puntos fuertes y sus debilidades, y en el caso de Sempronio lo conocía muy bien. Sabía que era muy impulsivo y jugó con él a su antojo. Los dos ejércitos enemigos acampan en orillas opuestas del río Trebia, separados por unos 65 metros. No es un gran obstáculo en un sentido físico, pero puede convertirse en un gran obstáculo si pensamos que hay que cruzarlo. Es noviembre. El tiempo es gris y nieva. De modo que un ejército que quiera cruzar ese río en esas condiciones, sin duda tendrá que sufrir. La estrategia de Aníbal: aprovechar las gélidas temperaturas, el temperamento apasionado del comandante romano y usar el elemento de la sorpresa. Al amanecer, ordena a 2 o 3 mil hombres a caballo que crucen el río y ataquen el campamento romano. Los romanos se despiertan sobresaltados, se mueven sin sentido. Tienen frío y hambre. Sempronio está furioso. Ordena a sus hombres que crucen el río y ataquen. Así que se lanzan a las aguas heladas para perseguir a los hombres de Aníbal. No es la mejor forma de empezar el día. 40.000 soldados romanos de infantería y 4.000 a caballo cruzan el río. Se organizan para el combate en una forma llamada legión, compuesta por varios manípulos.
Manípulo literalmente significa puñado de hombres. Cada manípulo está formado por unos 120 soldados. Los romanos adoptan una formación de tablero de ajedrez. Se trata de una configuración diseñada específicamente para avanzar y aplastar al enemigo. Pero Aníbal también tiene sus máquinas apisonadoras. Paquidermos, los pesados tanques del ejército cartaginés, cargan contra los flancos de la caballería romana. Prácticamente insensibles a las lanzas, el ataque de los elefantes hace temblar la tierra y huir a los jinetes aliados presas del terror. La caballería de Aníbal, 10.000 hombres, supera en número a la romana. Su caballería numidia es tan rápida y tan ágil que parece estar en todas partes a la vez. La caballería pesada hispana y celta de Aníbal ataca con tal fuerza que destroza a toda la caballería romana. La caballería cartaginesa de Aníbal se mueve hacia adentro y aplasta los flancos romanos. Aníbal rodea a los romanos por 3 lados, pero todavía no ha terminado. Aníbal acaba de cruzar el río Trebia y tiene una sorpresa sangrienta para el ejército romano. Usando caballos adiestrados, Aníbal ha ocultado con éxito más caballería en las hierbas altas. Suena una trompeta y las fuerzas de la caballería cartaginesa de élite cargan desde el pantano. Los romanos contemplan como 2.000 caballos se lanzan hacia ellos desde su retaguardia. Debió de ser aterrador. La caballería cartaginesa sorprende desprevenidos a los romanos, que se ven empujados hacia el río y son asesinados sin piedad. De los 40.000 hombres, romanos y aliados que combatieron aquel día, 30.000 murieron. 30.000 encontraron la muerte a orillas del río Trebia. Fue la peor derrota sufrida por los romanos desde la derrota ante los galos 125 años antes. La batalla de Trebia es un ejemplo clásico de cómo usar la sorpresa táctica en un momento clave de una batalla. El resultado fue una auténtica masacre. Aníbal también sufre pérdidas en Trebia. Todos sus elefantes menos uno mueren de hambre o agotamiento. Él cabalga a lomos del único superviviente llamado Sirio. El horror de Trebia impulsa al Senado romano a reclutar 4 nuevas legiones, 20.000 hombres. Roma nombra además a 2 nuevos cónsules para liderar a los hombres en la batalla, Gneo Servilio Gémino y Cayo Flaminio. Su objetivo, Aníbal. Su misión, búsqueda y destrucción. En la primavera del año 217 a.C., Roma decide que la mejor manera de bloquear el avance de Aníbal hacia el sur es dividir sus fuerzas. Gémino viaja hacia el noreste, hacia la ciudad costera de Arimino, la actual Rímini. Flaminio se dirige hacia el noroeste, hacia Retio, la actual Arecho, pero dejan abierta una ruta hacia el sur a través de las marismas del valle del Bajo Arno. Las marismas eran una zona pantanosa tremendamente grande creada por el río Arno. Estaba llena de inmundicias, de insectos, de serpientes. Era una barrera natural terrible. Tanto que ninguno de los comandantes romanos que bloquearon los caminos a ambos lados pensó que alguien sería lo bastante loco para intentar cruzar por esas marismas. Bueno, Aníbal es famoso por intentar lo inesperado. ¿Y saben qué? Intenta entrar por esas marismas. La sorprendente maniobra le costará cara a Aníbal. Mientras cabalga sobre Sirio, el último elefante que le queda, Aníbal al parecer sufre la picadura de un insecto en un ojo. Se le infecta y pierde la visión de ese ojo. Pero Aníbal sigue siendo imparable. Se cuela entre los 2 ejércitos romanos y llega a la Toscana, región aliada de Roma, y la arrasa. Aníbal empieza quemando la llanura toscana, casas, aldeas, sacrifica a los animales, tala los árboles. El plan de Aníbal: destruir la zona y enfurecer al general romano Flaminio, que observa la devastación desde las murallas de la ciudad de Arecho. Flaminio está horrorizado con lo que ve. Está horrorizado no tanto porque esta zona haya sido destruida, sino porque sabe lo que pretende Aníbal. En lugar de atacar a Flaminio, que está dentro de las murallas de la ciudad, Aníbal envía un mensaje a otros aliados romanos.
Lo que Aníbal les está diciendo a los aliados es: si os quedáis con Roma, esto es lo que podéis esperar. Intenta ganarse a los aliados, y Flaminio sabe también que esto es un símbolo de la debilidad romana, porque no puede impedirlo. Aníbal conoce bien a su enemigo y quiere atraer a Flaminio al campo de batalla. ¿Por qué? Este es su plan: aniquilar a todos los romanos que pueda hasta que el Senado romano se canse de la guerra y pida la paz. No se puede hacer eso con una guerra de asedio. Tienes que atraer al enemigo fuera para que luche. Aníbal sigue tentando a Flaminio, desfilando con su ejército junto a las murallas de Arecho, alardeando de su valor y poder. Aníbal está a distancia suficiente para burlarse de Flaminio. Le está diciendo: venga, si tienes valor, saldrás de esa fortaleza que te protege y lucharás como un hombre. Finalmente, Flaminio muerde el anzuelo. Aníbal arrastra a Flaminio a una alocada persecución por la Toscana. Lleva un día o dos de ventaja, lo que le permite explorar el terreno y elegir el lugar más ventajoso para luchar. Aníbal y sus 30.000 hombres viajan rápido, pasan a toda velocidad por la pequeña localidad de Pasignano y penetran en un bosque montañoso a orillas del lago Trasimeno. Flaminio le persigue sin descanso. El camino lleva a Aníbal, que ahora viaja a lomos de un caballo, a través de un desfiladero, un paso estrecho entre las montañas y las aguas del lago. A estas alturas, todos los elefantes de Aníbal han muerto, y cuando pasa por este desfiladero, este paso estrecho entre las montañas y el lago, inmediatamente se da cuenta de las ventajas tácticas del paisaje. Aníbal ha descubierto un lugar perfecto para su próxima batalla, donde cuenta con una ventaja natural. Por la mañana, una espesa niebla surge del lago y cubre todo el valle. Es camuflaje hecho a la medida. Aníbal ordena a algunos de sus hombres acampar en el extremo más alejado del valle, a la vista de quienes pasen por el desfiladero. Según cuentan, Aníbal envía una avanzadilla a las montañas para encender hogueras. Quiere convencer a los romanos de que está mucho más lejos de donde realmente está. Flaminio, que sigue persiguiendo a Aníbal, llega a Pasignano y envía un grupo de reconocimiento al desfiladero. Regresan diciendo que es demasiado estrecho, no puede haber ninguna posibilidad de emboscada. Al día siguiente, al amanecer, el ejército romano comienza a avanzar por el desfiladero. Cuando Flaminio llega al valle, la fantasmagórica niebla del lago lo cubre todo una vez más. En la distancia, Flaminio ve las hogueras del campamento de Aníbal en la montaña. Flaminio piensa: por fin le tengo atrapado a Aníbal y es hora de destrozarlo. Flaminio ordena a 6.000 soldados romanos que asciendan la colina y ataquen a Aníbal. La legión marcha a paso ligero, asciende a la colina y se lanza sobre el campamento de Aníbal. Los romanos se enzarzan con la infantería de retaguardia de Aníbal en un salvaje combate. De repente, los hombres de Aníbal se dan la vuelta y corren, tentando a los soldados romanos a perseguirlos. Aníbal hace saltar entonces una de las trampas más letales de la historia militar. Aníbal Barca de Cartago está a punto de realizar una de las emboscadas militares más espectaculares de la historia. 30.000 soldados cartagineses de infantería y caballería surgen de entre la niebla matutina y aplastan al sorprendido ejército romano. El baño de sangre comienza. La batalla se desarrolla a orillas del lago Trasimeno, en el noroeste de Italia. La infantería pesada española y africana de Aníbal ataca a la vanguardia romana. Las salvajes tribus celtas se encargan del centro. La caballería ligera numidia aplasta a los romanos desde la retaguardia. Los romanos están atrapados, es terrible. Están marchando en línea. Ni siquiera están en formación de combate. Sus armas no les valen de nada. Y les ataca por un costado un enorme ejército que les masacra. Les masacra, literalmente. Aníbal hace dos grandes apuestas en Trasimeno. Primero, apuesta que se levantará niebla y ocultará a sus 30.000 hombres de las montañas. Segundo, que Flaminio se lanzará a por el falso campamento. Y gana ambas apuestas. De los 20.000 hombres, 15.000 mueren en apenas 3 horas, incluido el propio Flaminio.
Las bajas de Aníbal, 1500. Eso es una proporción de 10-1. En una de las emboscadas con más éxito de la historia, otro ejército romano ha sido eliminado. A los 27 años, Aníbal ya es un estratega militar legendario. En menos de 2 años, Aníbal ha infligido a Roma 3 catastróficas derrotas. 2.000 hombres en Ticino, 30.000 en Trebia y ahora 15.000 más en Trasimeno. Roma nunca había conocido una serie de derrotas parecida en toda su historia. A la vista de esta derrota, el Senado romano toma una decisión audaz, tal vez desesperada. Votan nombrar un dictador provisional para el ejército, para poner fin al reinado de terror de Aníbal. Es Quinto Fabio Máximo. Elegir a un dictador es algo extremadamente raro en la historia de Roma. Tenían en gran estima su república, por eso la idea de entregar el poder absoluto a un solo hombre no se toma a la ligera. De hecho, el puesto tenía un plazo límite automático de 6 meses. Fabio forma un ejército de 90.000 hombres, el más numeroso en la historia de Roma. Pero no lo usará en un enfrentamiento directo contra Aníbal. Fabio es un excelente estratega. Examina la situación, observa el poder romano, los recursos navales, los recursos alimenticios, la geografía, y después los compara con el pequeño ejército de Aníbal, que está lejos de casa, no puede reponer suministros ni tiene marina. Concluye muy acertadamente que Aníbal no puede ganar. No tiene ninguna necesidad de seguir intentando derrotar a Aníbal sobre el terreno. Y esta se convierte en la famosa estrategia fabiana. No te enfrentes al enemigo en combate cara a cara, hostígalo. Cuando envía avanzadillas en busca de comida, mátalos. Si alguien les ofrece refugio en una ciudad pequeña, quémala. La estrategia de Fabio tiene a Aníbal y a sus hombres hambrientos y cansados. Les persiguen y les hostigan constantemente y son incapaces de reponer suministros. Las estrategias de Fabio no solo eran buenas, eran exactamente las estrategias que Roma necesitaba para detener a un hombre como Aníbal, cuya visión táctica y estratégica se basaba únicamente en librar batallas. Para tener una estrategia que se centre en las batallas necesitas un enemigo que luche. Al negarse a presentar batalla, Fabio le negó a Aníbal la posibilidad de librar la guerra que quería. Esta era una estrategia que funcionaba, pero el problema es que, como toda estrategia, depende de la voluntad política. Depende de la voluntad política del Senado continuar con la estrategia fabiana durante tal vez 3, 4 o 5 años. Pero lo que sucede es que ese no es el estilo romano. A pesar del éxito de la estrategia, el impaciente Senado romano obliga a Fabio a dimitir después de 6 meses. Vuelven a la forma de gobierno más típica, con la elección de 2 cocónsules civiles. Paulo y Varrón son los elegidos e instruidos para derrotar a Aníbal lo antes posible. Varrón quiere enfrentarse a Aníbal en una guerra total. Paulo, sin embargo, no quiere ser arrastrado a la batalla. Esto es problemático porque hay una combinación de 2 ejércitos romanos, 2 cocónsules, Paulo y Varrón, que se van alternando el mando. Puede parecer una locura, pero un día Paulo era el comandante supremo y al día siguiente lo era Varrón. Aníbal es consciente de ello y sabe contra quién prefiere luchar. La fuerza de Aníbal está en el combate cara a cara y quiere librar la guerra de Varrón. Aníbal obtiene información, espera, y a continuación envía una ofensiva cuando Varrón toma el mando. En respuesta, Varrón entra en acción y envía una fuerza de combate a enfrentarse con Aníbal cerca de Canas, Italia. El colosal ejército de Varrón está formado por más de 80.000 soldados de a pie, romanos y aliados, y 6.000 a caballo. Es la fuerza bélica más numerosa que el ejército romano ha desplegado nunca sobre un campo de batalla. Varrón dispone a sus soldados en la típica formación romana de manípulos, pero añade un toque nuevo a su vieja fórmula. Lo que hacen es pegarse unos a otros un poco más que antes, de modo que la vanguardia es más corta, pero tienen más profundidad. Apenas a 100 metros de distancia, Aníbal despliega su propia fuerza de infantería de 35.000 hombres, pero en una formación única, que nunca se había usado en un campo de batalla occidental. Normalmente una línea de infantería se desplegaba recta. Él la despliega en forma de arco cóncavo, con el vientre del arco orientado hacia las líneas romanas, en una especie de semicírculo. Aníbal en persona lidera a las fuerzas de infantería desde el medio de la línea. La batalla de aniquilación comienza.
combate de infantería es brutal. Pero es la caballería cartaginesa la que asesta el primer golpe de castigo. La caballería pesada se lanza contra la romana con una fuerza tan increíble que la destroza. Entre tantos muertos y heridos, el resto se da a la fuga. Los romanos intentan dejar atrás esta marea de muerte, pero caen uno tras otro. Es el comienzo de una de las más grandes batallas de todos los tiempos. Es la segunda guerra púnica entre Cartago y Roma. Dos grandes ejércitos se destrozan el uno al otro en las llanuras de Canas. Luchan por el control del Mediterráneo. Aníbal ha dispuesto a su ejército en un semicírculo único. En los flancos, el comandante de la caballería cartaginesa retira a parte de su fuerza para ayudar a la caballería ligera numidia, que se encuentra en el lado opuesto del campo de batalla. Con una ventaja de prácticamente 4-1, la caballería cartaginesa acaba rápidamente con la caballería romana de los flancos. En el centro, la infantería romana hace retroceder a Aníbal. Pero es una estratagema. Aníbal cede terreno a propósito. Por eso Aníbal dispuso a sus hombres originalmente en semicírculo. Sabía que el centro cedería y sabía que sus flancos aguantarían. Lentamente el centro iría perdiendo terreno y los romanos pensarían que estaban ganando y enviarían más tropas al centro. La disposición en arco original de los cartagineses ahora recuerda una V. A medida que la infantería de Aníbal se desplaza hacia adentro, las unidades romanas se ven cada vez más atrapadas en una línea en forma de V. Y cuanto más avanzan, más encerradas están. Aprisionada en esta V, la infantería romana solo puede ir en una dirección, hacia adelante. Livio, uno de los historiadores romanos, nos cuenta que la presión era tan grande que los soldados romanos no podían despegar los brazos del cuerpo, no podían levantar sus espadas. A una señal de Aníbal, las falanges africanas se mueven hacia el centro y aplastan a los romanos desde los flancos. Aníbal bloquea la vanguardia. La infantería africana aprieta por los flancos. El hermano mayor de Aníbal, Asdrúbal, usa la caballería para atacar desde la retaguardia. Los romanos están atrapados en una caja asesina. Asdrúbal cabalga y ataca a los romanos por la retaguardia. Este es el famoso envolvimiento doble. Nunca antes se había hecho en la historia bélica. Nunca. Y es una brillante maniobra. Aníbal se da cuenta de que, aunque el ejército romano es prácticamente imparable si ataca de frente, sus manípulos solo pueden moverse hacia adelante y hacia atrás. No pueden girar y no pueden envolver a su rival. Y si sabes exactamente cómo va a luchar tu enemigo, no es tan difícil planear una táctica para derrotarlo. Cuando se pone el sol, Aníbal ha masacrado a una cifra increíble de romanos.
La batalla de Cannas provocó tantos muertos que dio origen a un nuevo término en la terminología militar. Se denominó batalla de aniquilación. En una batalla de aniquilación el enemigo no era derrotado, era aniquilado. Cannas está considerada una de las batallas más brutales y letales de la historia. Más de 70.000 romanos son masacrados en un solo día. 70.000 muertos en una superficie apenas el doble que Central Park. Unas 680 hectáreas en total. Pensemos que estamos en una era en la que no hay armas mecánicas. ¿Cuánto se tarda en matar a 70.000 seres humanos con espadas y lanzas, uno por uno? La respuesta es unas 6 horas. Aníbal está a punto de hacer realidad su sueño de destruir Roma. Pero la victoria de Cannas marcará en realidad el final del éxito militar de Aníbal en la península itálica. Tras la batalla, el comandante de la caballería numidia, Maharbal, urge a Aníbal a marchar inmediatamente sobre Roma. Pero Aníbal se niega. Esto lleva a Maharbal a exclamar: Aníbal, sabes vencer, pero no sabes utilizar la victoria. Aníbal tal vez creía que Roma se inclinaría finalmente ante él y que se rendiría tras su devastadora derrota. O tal vez se da cuenta de que un asedio a Roma sería imposible de mantener sin refuerzos y suministros. Cannas está a unos 420 kilómetros de Roma. Sí, está cerca, pero no lo suficiente. Fueran cuales fueran las razones, la destrucción de Cannas sería lo más cerca que Aníbal estaría de cumplir el sangriento juramento de venganza que había hecho a su padre. Aníbal intenta negociar un acuerdo de paz con Roma después de Cannas, pero los romanos se niegan. De hecho, los romanos incluso prohibieron la palabra paz. Ningún ciudadano podía siquiera pronunciarla. Al final, los romanos deciden retomar la estrategia de contención de Fabio. En lugar de intentar derrotar a Aníbal sobre el campo de batalla, intentarán sobrevivirle. Pensemos por un momento. Roma, con todo su poder destructor imperial, reconoce que no puede vencer a ese hombre. Solo puede hostigarlo, solo puede contenerlo. Aníbal consiguió que muchas ciudades del sur de Italia se pasaran a su bando, así que podía vivir de la tierra, pero por mucho que lo intentó, no logró cumplir el juramento que había hecho a su padre. Nunca arrasó Roma. Pese a todos sus triunfos sobre el campo de batalla, la campaña de Aníbal debe considerarse un fracaso. Finalmente abandona su empresa de destruir Roma y regresa por mar a Cartago. Si queremos encontrar un ejemplo más moderno, podemos pensar en Robert Lee durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Lee ganó casi todas sus batallas, pero al final perdió la guerra. No importa cuántas batallas ganes, el objetivo final de una batalla es conseguir un fin: ganar la guerra estratégicamente. Desde esa perspectiva, las campañas de Aníbal fueron un fracaso. Las batallas individuales resultaron victoriosas, pero el propósito de humillar a Roma y obligarla a firmar un tratado de paz fracasó, y en la guerra no te dan puntos por intentarlo. La mayor ironía de la invasión de Aníbal es que provocará acontecimientos que convertirán a la República Romana en un imperio que conquistará el mundo antiguo. Si no hubiese existido Aníbal, si no hubiese existido la Segunda Guerra Púnica, no hay razón para sospechar que Roma se hubiese expandido nunca hasta el punto que lo hizo. Las tácticas y el sigilo de Aníbal, su sed de sangre y determinación, su violencia y genio, se enseñan a los mandos militares modernos en todo el mundo. Pero la mayor lección podría ser que aunque Aníbal logró aniquilar a los ejércitos de Roma, al final no logró destruirla.